Bienvenidos a todos a la casa del Señor aquí en la Iglesia Vida. A quienes nos visitan hoy, esperamos que hagan de Vida su iglesia. Amamos y adoramos a Dios y esperamos que usted se siente como en casa y adora a Dios junto con nosotros. Búscanos en Facebook y en YouTube. Estamos como Iglesia Vida. Gloria a Dios. Dice que en el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes juntos. Y la palabra que utilizaban significaba todos estaban respirando juntos como una sola persona. Imagínense eso, hermano. Qué unidad más maravillosa. Bueno, hermanos, hoy, el día de Pentecostés, originalmente es una celebración de las fiestas del pueblo de Israel que celebraba la cosecha. Es cuando daban gracias a Dios por la cosecha, por los primer frutos, traían sus primeras ofrendas, sus primeros frutos al templo del Señor. Bueno, hermanos, acompáñame. Vamos a estar leyendo en particular en Hechos 2, pero vamos a abrir con la escritura, una escritura que me encantó en Job 33:4. Job 33:4. Y dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amado Dios, cada uno estamos aquí vivos, Señor, porque tú nos diste vida, mi Dios. Y cada uno de nosotros somos parte del reino porque tú soplaste tu Espíritu Santo en nuestro ser. Y Job y sus amigos lo entendieron, lo sabían. Y Padre, una vez más pido, Señor, que sopla ese aliento de vida, mi Dios. No solamente en esa nación y esa iglesia, sino en toda carne, como prometiste, mi Dios, que tú harás en el postrero día, mi Dios. Estamos esperando, Señor, ese día glorioso. Estamos esperando el momento que tú harás la maravilla, Señor, donde veremos la lluvia tardía, que tú dijiste que será mayor que la primera lluvia, mayor que el día de Pentecostés, mi Dios. Queremos ver ese avivamiento. Padre, bendiga, Señor, esta iglesia vida, y que estemos preparados que ese viernes estaremos recibiendo todas estas iglesias que vendremos a la vigilia para alabarte y adorarte, mi Dios. Y clamar por nuestra ciudad, clamar por nuestra nación. Te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Job, y en el libro de Job 33:4, su amigo hablando a Job, dijo algo tan profundo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es interesante porque el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Antes que existía Génesis, antes que existía los profetas, antes que existía, por supuesto, el Nuevo Testamento. O sea, no había ni un Biblia, por decir así. No había ni una de las personas que escribieron los diferentes de las cartas en la Biblia, todavía ninguno de ellos había nacido. Entonces el hecho que Job y sus amigos tenían esa profunda revelación es porque tenía comunión con Dios y reconocían que en sus vidas estaba el soplo del Omnipotente en su vida. Amén. Nosotros necesitamos ese soplo del Espíritu Santo.
Hoy Simón es el soplo del Espíritu de Dios. Y es interesante que habla de esas cosas, porque hoy en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, de 1 a 4, habla acerca de la venida del Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, si un espíritu le daba que hablase. Hermanos, lo que acabamos de leer tiene una gran significancia histórico, profético y espiritual, algo que nunca jamás se había visto antes, algo que fue restaurado de lo que se había perdido desde Génesis, desde el tiempo de Adán y Eva. Y no solamente eso, como la semana pasada estuve hablando acerca de la iglesia que Jesús dijo, estableceré mi iglesia, y estuvimos estudiando el miércoles en profundidad lo significante de la palabra iglesia, lo que Él usó, que no es una palabra religiosa, por decir así, no era una palabra común de oír en las sinagogas o en las reuniones espirituales, era un término de gobierno, y nos dimos cuenta de que iglesia literalmente significa mi congreso, mi liderazgo, las personas que van a tener voz y voto para tomar decisiones, de declarar guerra, de establecer leyes y de poner líderes. Entonces Jesús usó esa palabra específicamente y dijo que iba a fundir su iglesia. Hermanos, el día del Pentecostés es el cumplimiento que Jesús fundó su iglesia cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Era tan importante que cuando Jesús, después que resucitó y apareció varias veces a sus discípulos, la última vez que apareció a sus discípulos y fue recibido en los cielos, Él le dijo, no se vayan a ningún lugar, sino que espera la promesa del Padre que oíste de mí, y serás lleno del Espíritu Santo. Entonces me serás testigo por todo el mundo. Pero no se me vayan hasta que haya sucedido lo que sucedió en el día de Pentecostés. Así que, en cierta manera, hoy es el cumpleaños de la iglesia. Feliz cumpleaños, iglesia, congreso de Jesucristo. Amén. Porque fue fundado así, en un día como este, con 120 personas. Es interesante que había 500 personas que vieron y oyeron las palabras de Jesús, que no se fueran ni un lugar hasta que haya recibido. Pero unos días después, cuando ocurrió eso, solo había 120 personas. 380 personas se fueron. No obedecieron, la mayoría se fueron. Un pequeño grupo que cabería fácilmente en ese aposento alto que tenemos aquí también, ¿verdad? Ya que estamos en el segundo piso.
un grupo pequeño, velando y orando y obedeciendo al Señor, no nos vamos de aquí hasta que se cumpla lo que el Señor ha dicho. Y cuando se levantó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. Y como dije en el principio, esa palabra unánimes significa literalmente respirando como un solo persona. O sea, estaba tan unido que hasta estaban sincronizados su respirar todas las personas que estaban ahí. Es una imagen de un ejército que todos están haciendo la misma cosa. Todos están en un orden. Todos están listos y dispuestos para hacer lo que Dios quiere hacer. No cada quien haciendo lo que le da las ganas, sino que todos estaban respirando juntos. Todos estaban unánimes juntos. En inglés usa la palabra, todos estaban en un acuerdo. Todos estaban en un acuerdo, no había un desacuerdo entre esas 120 personas. Y cuando pasó ese, dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. ¿Y qué pasó? Soplaba. Recuerde que están adentro del aposento alto. Están cerrados porque tenía temor de las autoridades. Estaban ellos esperando algo que ellos no entendían y no sabían qué es lo que iba a pasar. Y de repente, y no es como hoy en día se prende el aire acondicionado y comienza a soplarnos. En ese día, por supuesto, no había. Pero adentro de ese lugar comenzó a mover un viento, pero no era del aire, sino del Espíritu Santo, hermanos. Era el poder del Espíritu Santo moviendo y soplando. Y dice, me encanta, dice, y llenó toda la casa. Llenó toda la casa. Hermanos, no hay nada más maravilloso que cuando estamos aquí alabando al Señor, compartiendo la palabra y se siente la presencia del Espíritu de Dios que llena ese lugar. Y uno siente como que se está inundando, uno siente que como que está naufragado bajo esas aguas del Espíritu, hermano. Pero es de gozo, de alegría. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieran lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora algunos de los artistas dictan y ponen un fueguito encima de la cabeza de cada uno. Yo no sé si fue algo literal, tal vez sí fue o tal vez no fue así, sino algo que estaba diciendo, comparando que había sobre cada persona un fuego, un poder que cubría en su cuerpo, descendía sobre cada uno, como cuando el Espíritu Santo toca y uno siente su presencia, hermanos. Dice que fueron repartidos como fuego, asentándose sobre cada uno. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Todos llenos. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermano? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Es el poder que leemos que en el principio se movía sobre las aguas. En el principio se movía sobre toda la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es el único que tenemos la precaución que dice, toda blasfemia será perdonado, aun contra el Padre o el Hijo, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Wow. Estamos hablando de algo serio. El Espíritu Santo es algo tan precioso, algo tan maravilloso que hasta nos advierte, tengamos cuidado cómo referimos al Espíritu Santo.
reconozcamos el poder del Espíritu Santo, pero también el respeto y el honor que merece el Espíritu Santo. Y dice, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí es donde comenzamos a ver acerca de lo que se llama los dones. Un don es un regalo, es un obsequio que Dios da a la iglesia. Y hay dones del Padre, hay dones del Hijo y hay dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Algunos dones es el lenguaje como si siguiéramos leyendo, nos damos cuenta que hasta algunos comenzaron a hablar otros idiomas naturales de la tierra. Pero también Pablo describe que hay lenguas indecibles, lenguas que no se entiende nadie, sino que es un lenguaje celestial, un lenguaje espiritual, que el Espíritu habla intercediendo a través de nosotros, porque a veces ni sabemos de qué orar. A veces no sabemos, pero el Espíritu Santo siempre sabe de qué orar. Así que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzó Dios a utilizarlos con dones. Eso es algo extraordinario y nosotros hemos oído tantas veces, ¿verdad? Esa parte de lo que es el día de Pentecostés y la llenura del Espíritu Santo. Pero realmente entendemos lo que es el soplo de Dios sobre nosotros o el por qué. Porque mire en Génesis 2:7 y después de eso vamos a poner un video. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Imagínense, Dios tomó del polvo, algunas versiones dice barro, y con sus manos formó el hombre. Hasta ese momento Dios solo decía que sea la luz, que sea el sol y la luna, que sean los peces del mar, los animales del campo, los árboles, las plantas y todo. Solo decía el verbo y se cumplía. Pero en esa ocasión Dios no dijo que sea el hombre y el hombre fue hecho. Dice que Él nos fabricó con sus propias manos. Tomó del polvo de la tierra y ya habían puesto de acuerdo la Trinidad, porque dice, hagamos pluralmente, hagamos al hombre a nuestra plural imagen y semejanza. Que se parece a nosotros y que sea como nosotros, semejante a nosotros. Y de ahí tomó polvo de la tierra y fabricó con sus manos ese hombre. Pero cuando formó el hombre del polvo de la tierra, era como una estatua, por decir así. Era solamente un bulto de lodo, de polvo, que formado como una imagen nomás. Pero de ahí sucedió algo. Oh, wow, yo no sé si ustedes están recibiendo, hermanos. Sucedió algo tan maravilloso. Dice que Él sopló en sus narices aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En ese instante, ese budoque de barro, ese estatua que no tenía ninguna vida, ningún movimiento, ningún pensamiento, Dios pudo haber dicho que tenga vida, pero Él sopló de su aliento.
Ahora una pregunta. ¿Usted cree que Dios necesita respirar como nosotros? ¿Usted cree que si Dios deja respirar se va a ahogar? No. Entonces no estamos hablando que respiró oxígeno, respiró aire. Lo que Él, cuando habla de que sopló, está soplando de su mismo espíritu. Algo que Él nunca hizo con ninguna otra cosa creada. Él quería que el hombre tuviera de su mismo espíritu. Formó su cuerpo, le dio vida y después vemos que le dio voluntad, su alma. Siempre escucha lo que dice este profeta sobre la creación de Dios. La primera vez que Adán abrió sus ojos, después que en el momento que Dios estaba soplando vida, ¿cuál fue la primera cosa que él vio? Dimensión de arriba. La primera cosa que Adán vio fue el rostro de Dios, hermanos. Vio su Padre. Vio lo más maravilloso que existía en toda la creación. Inmediatamente había una conexión con Adán y Dios, porque fue formado por sus manos y y le dio vida con su mismo espíritu, y ahora él está viendo, pensando, sintiendo la presencia de Dios. Wow. Eso es lo que significa cuando Dios sopla sobre su pueblo. Él da vida. Si está listo el video, y quiero que vean ese video, hermano, porque vamos a estar hablando sobre eso. Mi esposa compartió ese video y está extraordinario bien. Póngale, hermano, por favor. Escucha lo que dice este profeta sobre la creación de Dios. La creación está creando. Él crea algo de la dimensión de arriba, luego algo de la dimensión de abajo. Y percibí algo, dice, en el principio creó Dios los cielos, dimensión de arriba, la tierra, sol, luna, estrella, animales y plantas, aves del cielo, peces del mar. Entonces sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cuando fue crear el hombre, yo dije, ok, ¿y el hombre? Vamos a ver qué va a pasar aquí. ¿El hombre es de la dimensión de arriba o es de la dimensión de abajo? La Biblia dice que Dios agarra un muñeco de barro, dimensión de abajo, pero sopla aliento de vida, dimensión de arriba. El hombre es el único ser creado que tiene dos dimensiones. Por eso Jesús dijo, lo que usted liga en la tierra es ligado en los cielos, lo que usted desliga en el cielo es ligado en la tierra. Por eso Jesús dice, usted tiene que entender que carga dos dimensiones. Espíritu de arriba está listo, la carne de abajo es débil. Es por eso que hay días que uno se levanta y dice, hoy voy a leer la Biblia entera, y al otro día dice, no quiero leer un texto. Hoy voy a ayunar todo el tiempo. Al otro día tú dices, yo no sé qué hago en la iglesia. Hay un día que usted dice, yo me muero por el evangelio. Al otro día usted dice, no, esto ya me cansó. Son dos dimensiones. Wow, ¿entendieron, hermano? Nosotros, o sea, Adán y nosotros que somos descendientes de Adán, fuimos creados diferente que cualquier otra cosa. Había el mundo celestial, el mundo espiritual de Dios, y existía el mundo natural, que era la tierra, los planetas y toda la existencia. Cuando Dios hizo los animales y todo lo que Él hizo, era de la dimensión o el mundo natural. Pero cuando formó el hombre, tomó, como dijo el hermano, polvo, un muñeco de barro, como dice él, tomó de la tierra, del mundo natural, de la dimensión de abajo, pero sopló aliento de vida en él que viene de una dimensión de arriba, y eso lo dio vida. Creo que no me están escuchando, porque si me hubieran escuchado, estuvieran gritando gloria a Dios y alabando al Señor. Hermano, tú y yo somos criaturas de doble dimensión. Tenemos nuestra dimensión terrenal y nuestra dimensión celestial.
Pero yo sé porque muchos no se alegran de eso y vamos a hablar de eso. Pero Dios siempre quiso que nosotros fuéramos parte de Él. Por eso Él sopló de su propia vida. Nos dio un lugar celestial juntamente con Él. Y desde entonces leemos en los pocos capítulos que habla antes de la caída de Adán y Eva, la relación que tenía Dios, que Dios todos los días, todo el tiempo descendía para caminar y pasear en medio del jardín de Edén, para hablar y conversar con Adán y con Eva y tener comunión con ellos. ¿Qué pasó? En Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras ciertamente, ¿qué? Ciertamente vas a morir. Tú puedes comer del mango, de la papaya, del níspero, de los nances, de los ocotes, de la manzana, naranja, banana y qué sé yo, qué otro fruto existía allá en ese jardín tan maravilloso. Pero hay un solo fruto, que es del árbol del ciencia bien y mal. Tú no vas a comer de eso, porque eso es mío, eso me pertenece a mí. Y tú no lo vas a comer. Pero, ¿qué pasó en el siguiente capítulo, Génesis 3, 6 y 7? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y lo hicieron delantares. Y se hicieron delantares. Ok, acabamos de leer arriba, dice, el día que comas de ese fruto de la ciencia del bien y mal, ¿qué va a pasar? Morirás. 7 capítulos leímos que Eva cogió del fruto, comió ella y comió Adán. Y yo no veo que cayeron muertos en ese momento. Yo no veo que se expiraron, se cayeron en la tierra y Dios lo enterró y dijo, pobrecito, se acabó la humanidad. Entonces, ¿Dios es mentiroso? ¿O hay otra cosa que murió? ¿Ok? Entonces sabemos que Dios nunca mienta. Si Dios dijo, el día que comes de ese árbol, vas a morir. Es que vas a morir. Si Él dice, es que va a suceder. Y el día que comieron, aparentemente no murieron naturalmente. Pero como mencioné ahí, lo que murió en ese día es su espíritu. El espíritu que Dios sopló en ellos, que lo hizo de dimensión celestial, murió. Y ahora lo que quedó es el espíritu muerto, atado a un alma pecaminoso en un cuerpo de carne que es terrenal. En ese momento, lo que murió fue su espíritu, su dimensión celestial. Como dijo el hermano que compartió,
fuimos criados para ser terrenal y celestial. Pero el hecho que desobedecieron a Dios, pecaron y no se arrepintieron, entonces Dios, ¿qué tuvo que hacer? Lo tuvo que sacar del jardín de Edén, de ese lugar que era celestial, y lo echó fuera y lo separó del árbol de la vida, porque ellos pudieron haber comido del árbol de la vida y hubieran vivido para siempre la humanidad. Pero ahora en ese estado de pecado, si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran quedado eternamente pecadores, eternamente. En ese momento murió su espíritu y ahora se separaron de Dios. Fueron echados fuera de la presencia de Dios. Ya Dios ya no lo visitaba. Ya Dios ya no era su proveedor, sino que ahora tenía que trabajar con el sudor de su rostro. Vas a comer. Ahora tú tienes que defenderse por sí mismo. Ahora tú ya no tienes acceso a la dimensión celestial. Ya no eres parte de eso, porque lo que te permitía tener esa comunión con Dios se ha muerto. Para Dios, cuando un alma, una persona tiene el espíritu muerto, está muerto. Son muertos andando. Están muertos y ni siquiera saben que están muertos. Así como tú y yo antes de venir a Cristo Jesús. Éramos como zombies, caminando en nuestros propios placeres y en lo que nos daba la gana a nosotros, sin reconocer a Dios, sin importar las cosas de Dios. Nuestra mente estaba solamente en lo terrenal. Nuestra mente estaba viviendo en esa dimensión del mundo y ya no teníamos esa mente espiritual. Y por eso, después que Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos, ¿qué hizo? Eran los primeros hijos de Adán y Eva. Caín mató a Abel. Asesino. Imagínense, hermano. Ahora entró la muerte natural. Abel, según la Biblia, fue la primera persona que murió. El primer ser humano. Algo que Dios había creado para que viviera para siempre, ahora está limitado. Porque su espíritu está muerto y ahora su cuerpo está muerto. Dura cosa. Vamos a Ezequiel. En Ezequiel hay una profecía extraordinaria en el capítulo 37, del 7 al 10, que Ezequiel está teniendo una conversación con Dios. Dios está hablando y está haciendo preguntas a Ezequiel. Ezequiel está tratando de entender qué es lo que Dios quiere de él. Y en el versículo 7 dice, profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Aquí un temblor y los huesos se juntaban, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Oye, parece una película de error, ¿verdad? Ezequiel profetiza como Dios dijo y comienza a temblar. ¿Por qué estaba temblando? Porque de todas partes salían pedazos de ser humano, huesos secos. En ese valle comenzó, y un hueso que estaba tirado para allá se juntó con uno que estaba tirado para allá.
y el hueso del pie con la pierna, la rodilla, con la cadera, con la costilla, los brazos y por último el cráneo. Y estaban ellos de pies, los esqueletos. Imagínense él viendo aquella multitud de esqueletos, qué error. Y de repente comienza a subir sobre ellos tendón, carne, músculos, todos los órganos. Y ahora estamos viendo un ser. Estamos viendo lo interior del hombre. Y por último, hasta piel. Ya subió piel, lo cubrió. Y parece que están completamente restaurados todos esos huesos. Pero no se movía. No hablaba. No pensaba. Solo estaban ahí de pie. Porque no había espíritu en ellos. Wow. No había espíritu en ellos. Dios estaba dando una lección extraordinaria aquí. Tenemos la carne, pero la carne sin el espíritu está muerto. La carne sin el alma no tiene vida. La carne la pueden juntar. Entonces dice en el 9, y me dijo, profetice al espíritu, profetice, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y que sopla sobre esos muertos y vivirán. Sopla sobre esos muertos y vivirán. 10 dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Wow. No tenía vida hasta que Dios puso a Ezequiel a profetizar vida, y sopló. ¿Quién sopló, hermanos? El Espíritu de Dios sopló, hermanos, sobre ellos. El Espíritu de Dios sopló sobre ese cuerpos que estaban sin vida. Y cuando sopló sobre ellos, se volvieron la vida. Un gran ejército en extremo. Wow. Así que, hermanos, Dios estaba dando esa visión a Ezequiel de lo que él iba a hacer, de lo que él iba a restaurar por su espíritu en el pueblo de Israel, en el mundo. En Juan 20, 21, 23, antes que Jesús subiera a los cielos, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, después de la resurrección, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Jesús en ese momento sopló sobre sus discípulos que estaban ahí en el aposento alto y dijo, recibir el Espíritu Santo. Y mire lo que sigue. ¿Qué pasó después que Él sopló sobre ellos? Dijo, recibir el Espíritu Santo. Y dijo, a quien remites los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieras, les son retuvidos. Le dio autoridad. Ahora tú tienes de mi espíritu. Ahora tú tienes de mi espíritu. Recibe, y sopló sobre ellos. Como dijo, no estaba soplando aire, hermanos. Pero espere. ¿Cómo es que Jesús hizo eso y después el día de Pentecostés? Buena pregunta, gracias por preguntarle.
El Señor sopló sobre ellos y en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Recibieron. Pero no fue hasta el día de Pentecostés cuando fueron llenas y comenzaron a mover en el Espíritu de Dios. El hecho que una persona sea llena del Espíritu Santo, pero si no hace nada con ello, si lo tiene como un título en la pared, yo recibí el Espíritu Santo, más nada, de nada le sirve. Hasta que el Espíritu Santo toma control del ambiente en que nosotros vivimos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? No solamente Él estaba dando el Espíritu Santo para que pudieran hacer su voluntad y ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, estaba restaurando esa dimensión en la vida nuestra, en la vida de ellos. Estaba restaurando lo que el hermano dijo. Ahora, de nuevo, tiene mi espíritu y de nuevo son seres de doble dimensión, terrenal y celestial. Es que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Jesús tuvo que restaurar esa conexión con Dios. Cuando Él sopló vida, dice la palabra, que dice la palabra, el verbo es como una espada de doble filo, que separa el espíritu y el alma y llega hasta el tuétano. ¿Se acuerda de la escritura esa? ¿Por qué el Espíritu de Dios se va a separar el alma y el espíritu? Porque nuestro espíritu desde Adán estaba muerto. Desde que tú naciste, tú andas caminando con un espíritu muerto ligado a su alma. Imagínense qué terrible es eso, hermanos. Imagínense qué horrible. Dice en los tiempos antiguos, cuando alguien mataba a otra persona, ¿sabe lo que le hacían? Cogían el muerto y la persona que la mató y lo ponían cara a cara. Y lo amarraban y a veces hasta lo cosían, su piel con la piel de ellos. Y esa persona andaba todo el día caminando con un muerto mirando a él. Y con ese cuerpo muriendo, y poco a poco la infección de aquel cuerpo comienza a transmitir al asesino, y obviamente llegaba a morir. Así mismo estaba tú y yo, caminando con un espíritu muerto de pecado. Por eso antes venía Cristo Jesús, nuestra mente era tan carnal y como dice la Escritura, no había ninguno bueno, ninguno, nadie bueno. Todos habíamos descarriado, todos hemos pecado, todos caímos cortos de alcanzar a Dios. Pero Dios, pero Jesús, pero Dios por su gracia, Dios por su misericordia, tomó la espada del Espíritu y el alma y el espíritu muerto lo hizo la cirugía, separándolo, botando aquel espíritu muerto. Pero ahora tenemos un problema. Somos cuerpo, alma y espíritu, pero ya no tenemos espíritu. Entonces, ¿qué hizo Dios? Ahora Él nos dio su espíritu. Él dice, quítame ese espíritu canceroso de ese espíritu muerto, y ahora está sin espíritu, y ahora pongo mi espíritu. Entonces, cuando Jesús sopló sobre ellos y dijo, recibir el Espíritu Santo, en ese momento fueron restaurados a la dimensión celestial. Ahora, el Espíritu de Dios puede descender sobre ellos porque la conexión
ha sido restaurado. Amén. Ahora Dios, estamos restaurados que podemos, como dice la palabra, ahora como hijos podemos entrar con confianza ante el trono de Dios. Somos aceptables del amado. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No, pero yo estoy sentado en el 211 Waldo Street en esas sillas bonitos, acolchonados. Sí, su cuerpo, pero su espíritu está conectado y sentado en lugares celestiales. Entonces, ¿qué pasó? Ahora está restaurado. Ahora una vez más Dios puede manifestar. Y ya que Jesús restauró eso y dijo, ahora me voy. Ahora me puedo ir. Yo ya hice mi parte. Ya cumplí todo lo que el Padre me dijera. Pero no os dejaré huérfano. No los voy a dejar solo. Porque el Padre va a enviar otro consolador igual que a mí. Igual pero diferente. Igual porque es Dios, igual que yo soy Dios. Igual porque Él te ama. Igual porque Él es poderoso como yo. Pero diferente porque es el Espíritu Santo de Dios. Ya que Jesús estableció la conexión, ahora Él subió a los cielos y el Espíritu Santo bajó por esa conexión. Y el Espíritu Santo pudo entrar a morar juntamente con ellos. Entonces por eso Jesús sopló sobre ellos, hermanos. Por eso Él dijo recibir el Espíritu Santo. Por eso Él preparó y hizo todo lo necesario. Y por eso ahora nosotros somos nuevas criaturas. Y una vez más somos seres de dimensión celestial. Tú y yo tenemos acceso a Dios. Porque después que sopló Él, dice, a quien tú perdonas, los pecados les serán perdonados. Y a quien tú decides no perdonar, no lo van a ser perdonado. ¡Wow! Y en otra parte dice, lo que tú ataras en la tierra será atado en los cielos. Y lo que tú atas en los cielos será atado aquí en la tierra. Solamente un ser de esa dimensión celestial tiene acceso y autoridad en los cielos y aquí en la tierra, hermanos. Wow. Y tú pensabas que tú eras cualquier persona, hermano. ¡Ja! Tú pensabas que tú eras como cualquier otro ser humano. No, hermano. Nosotros hemos sido sellados, dice, por el Espíritu de Dios. Vamos terminando en Juan capítulo 3. Un encuentro extraordinario. Jesús con Nicodemo. Dice en versículo 1. Había un hombre en los fariseos que se llama Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a parar ahí un momento. Jesús nació de la Virgen María por el Espíritu Santo, creció como un niño y ¿sabe qué? Yo creo que María era algo latina. Sé que era judía, pero creo que era latina. ¿Sabe por qué? Porque a los 12 años Jesús se perdió. ¿Se acuerda que perdió en el templo? Y por 3 días anduvo buscándolo.
Cuando hallaron a Jesús, ¡ja! Hijo, ¿por qué no ha hecho pasar eso? Y Jesús le contestó, ¿no sabe que es necesario que ande en los negocios de mi Padre? Y no volvimos a oír nada de Jesús hasta que tenía 30 años. Creo que la mamá la cogió de la oreja y lo castigó. Vete a tu cuarto. Y no apareció hasta los 30. Eso es broma, hermano. No se pone muy así. Pero el punto que quiero llegar con eso, Jesús reconocía que Él era el Hijo de Dios. Jesús lo reconocía. Pero Jesús también fue bautizado en el Espíritu Santo. ¿Se recuerda? Jesús recibió el Espíritu Santo cuando Juan el Bautista le bautizó en agua, un bautismo terrenal de la dimensión de la tierra, y cuando subió de las aguas, descendió el Espíritu Santo sobre él y posó el Espíritu Santo sobre Jesús. Y ahí es cuando él comenzó su ministerio, y ahí cuando él comenzó a hacer su primer milagro, que fue convertir el agua en vino. Hasta Jesús tenía que nacer de nuevo, nacer del agua, del bautismo, porque Juan el Bautista, no, que yo te voy a bautizar a ti, mejor que tú me bautices a mí. Jesús dijo, no, hay que cumplir toda justicia. Jesús no estaba siendo bautizado por el perdón de pecado, porque no tenía pecado. Pero Jesús estaba haciendo el ejemplo y siendo obediente al Padre. Y cuando fue bautizado en ese sembrado, enterrado, porque eso es lo que es el bautismo, en ese mundo, y levantó, entonces vino el Espíritu Santo de Dios, abriendo la puerta para que nosotros también lo podamos recibir. Por eso ellos reconocían, hasta Nicodemo, que no era un creyente que era el Hijo de Dios. Dijo, reconozco que viene de Dios como maestro. No dijo como Hijo de Dios, no dijo como Mesías, como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está el Espíritu de Dios en él, con él. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, es una respuesta rara que Jesús le ha contestado cuando lo único que Nicodemo dijo es, reconozco que tú eres un maestro. Como que Jesús ni siquiera estaba contestando, realmente no lo estaba contestando a Nicodemo lo que él dijo, sino que estaba plantando una verdad en él. Jesús dijo, de cierto digo, el que no naciera de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. No lo puede comprender, no lo puede obtener. Él está diciendo, tú tienes que recibir del Espíritu. Nicodemo, si tú solo me reconoces como maestro, es porque el Espíritu de Dios realmente no te ha hablado. El Espíritu de Dios no te ha revelado. ¿Se acuerda cuando él preguntó a Pedro, ¿qué dices tú que eres, que yo soy? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado porque no te reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Nicodemo no tenía esa revelación. Él dijo, eres un buen maestro y haces milagros. Elías hizo milagros. Eliseo hizo milagros. Moisés hizo milagros. O sea, eres extraordinario y lo está poniendo a nivel de ellos. Pero Jesús es más que profeta, más que maestro, hermano. Entonces Jesús inmediatamente ve a Nicodemo y dice, si no nacieras de nuevo, no vas a entender, no vas a ver. Tú todavía no has recibido el Espíritu de Dios, así que tú eres un ser de una dimensión. No tienes acceso al conocimiento hasta que tú no naces, no puedes ver el reino de Dios. Hermano, para ver el reino de Dios tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios.
Tienen que ser restaurados. Nicodemo le dijo, y aquí muestra que él está pensando en lo que él puede pensar, que es el terrenal. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Para él, ¿cómo puede? Imagínense, hermanas, qué difícil nacer un baby pequeño, ¿verdad? Cuando nace un baby de 6, 7 libras, imagínense un hombre de 200 libras tratando de nacer de nuevo. Él dijo eso porque no tenía el espíritu, no tenía la dimensión celestial. Entonces él solo pudo pensar en las cosas naturales. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Eso no tiene sentido. Entonces respondiendo Jesús en el 5, de cierto digo, de que no nació del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nació de la carne, carne es; lo que nació de espíritu, espíritu es. Nicodemo, tenés que ser restaurado a lo que Dios, el plan original de Dios es que tú fueras un ser de doble dimensión, conectado en la tierra, pero con acceso al cielo. Y al menos que tú no naces del agua, o sea, si tú no te bautizas y seas lleno del Espíritu Santo, no puedes entrar. Primero digo, no puede ver, y ahora dice, no puede entrar en los reinos de Dios. Lo que nació de carne, carne; lo que nació de espíritu, espíritu es. No te maravilles que o es necesario nacer de nuevo. Y el 8, entonces Jesús dijo eso y ahora como que cambió el tema. El viento sopla. Ahí está el soplo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe dónde vas ni dónde viene. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. Respondiendo Nicodemo, dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús, dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creas, ¿cómo creerás si te diera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo. Puede que estamos hablando de las dimensiones. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le está diciendo, mire Nicodemo, tú eres maestro. Imagínense si eres maestro y ni sabes esa cosa, ¿cómo estará el pueblo? Está mal. ¿Por qué? Porque están tratando de enseñar la ley de Moisés, las profecías y todo de punto de vista natural, terrenal, porque no tiene revelación espiritual. No estás conectado, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Dios tiene que sacar ese espíritu muerto que está en ti y darte de su Espíritu Santo para que tú puedas entender. Porque yo te hablo cosas terrenales, yo he hecho milagros y no entienden. Todavía no entienden por los señales, no entienden por lo que han visto aquí en la tierra. ¿Cómo te puedo hablar de cosas celestiales? Y hermano, y eso el Señor nos está exhortando a nosotros. Tenemos que tener cuidado de no estar pasando en nuestra mente todo el tiempo solo en esa tierra, en las cosas de ese mundo, en las necesidades que hay, en lo que dice en las redes sociales. Y tenemos que pasar tiempo en las cosas espirituales. Tenemos que pasar conectándonos en los cielos, hermanos. Dios nos ha invitado a tener comunión con Él.
Nosotros somos ciudadanos de los cielos y tenemos derecho y acceso a los cielos. Tenemos autoridad para atar cosas aquí en la tierra y serán atados en los cielos. Tenemos autoridad de leer la palabra y ver las bendiciones y lo que Dios tiene y atarlo allá en los cielos y serán hechos aquí en la tierra, hermano. Por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso Él en un día como eso derramó sobre la iglesia y comenzó su gobierno. Comenzó por lo espiritual, porque cuando un gobierno, este año de Estados Unidos se va a cumplir 250 años de ser una nación. Antes de la declaración de independencia, todos eran ciudadanos de Inglaterra, bajo la autoridad del rey, bajo la autoridad del imperio, pagando impuestos a ellos. Pero en el momento que un grupo de líderes de Inglaterra tomaron un documento, declararon su independencia y declararon que ahora son los Estados Unidos, ahora ya no son ciudadanos sujetos a un rey allá en Inglaterra. Ahora somos ciudadanos de esa nueva nación que acaba de nacer. Así mismo tú y yo, que éramos de los Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Sudamérica, de Ecuador, por supuesto, de Colombia, de todas partes. Pero el día que venimos a Cristo y recibimos a Cristo, Él nos dio su Espíritu, también venimos a ser seres celestiales con una ciudadanía celestial. Pero parece que valoramos más la ciudadanía terrenal que la ciudadanía celestial. ¿Cuándo es la última vez que viajaste a su país celestial? ¿Cuándo es la última vez que tuviste con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que manda sobre ese país celestial? Entonces, en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, Dios estableció su gobierno. Y todos aquellos que estaban en el aposento alto, ahora eran los primeros 120 ciudadanos declarando su independencia y que ahora tiene su nacionalidad en el reino de Dios, en su iglesia, su gobierno. La gente de afuera que estaba ahí como Mardi Gras tomando y haciendo lo que hacía en el día de Pentecostés, dijeron, ¿qué está pasando ahí arriba? Oye, aquí está buena la fiesta, pero parece que hay más alegría ahí arriba en ese aposento alto. Hasta Dios parece que están borrachos. Eso sí que están en una tremenda fiesta ahí arriba. Oiga, como están hablando que uno hablando un lenguaje, otro hablando otro lenguaje y otro hablando un lenguaje que ni lo entendemos. Amor, tan lleno de mostos, tan borrachos. Y Pedro, el que unos días antes negó a Jesús, no, yo no lo conozco, no sé quién es. Ahora Pedro se levanta y dice, óigame, pueblo de Israel, todos los que están aquí, de todas las naciones, no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. No estamos borrachos. Lo que ustedes están oyendo es algo que viene de los cielos. Y nosotros somos testigos de un Cristo Jesús que vosotros moriste. ¡Wow! Unos días antes estaba diciendo, ni lo conozco, y ahora está apuntando el dedo, que ustedes crucificaron. Pero ha venido a ser el Rey de los cielos. Ha resucitado. ¡Wow! Ahora somos nuevas criaturas. Y en ese sermón se convirtió, ¿cuánto era? No me recuerdo bien, 5,000 personas, 8,000, no me recuerdo. 8,000, 5,000 personas, miles de personas se convirtieron.
En un solo momento se expandió la iglesia, el gobierno de Cristo Jesús, de 120 a 5,000 y pico. Al día siguiente siguen predicando y se convierte otro 8,000 personas. En 2 días el reino de Dios creció de 120 a casi 20,000 personas. 20,000 ciudadanos de la patria celestial. Porque ahora Pedro ya no está operando en la carne, sacando el machete, tratando de volar la cabeza de aquellos que oponen. Ahora está sacando la espada del Espíritu y está macheteando ese espíritu muerto que había en ellos. Y unos días después se va a la casa de un gentil. Y cuando está con ese gentil, le dice, qué gran ofensa para un judío entrar en la casa de gentil, pero Dios me dijo que viniera. Y cuando él iba a comenzar a compartir de Jesús, cayó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Y por primera vez los gentiles recibieron y vinieron a ser ciudadanos de la patria celestial. Y Pedro atónito dice, ¿con qué los gentiles tienen salvación también? ¡Qué sorpresa! Cuando regresó a Jerusalén, ¿y qué hiciste? ¿Por qué andas llevando el Espíritu Santo a la casa de gentiles? ¿Qué clase de judío eres? Hermanos, déjame decirte algo. Yo tuve esa visión, Dios me dijo que fuera y yo fui en obediencia. Solo abrí la boca y el Espíritu Santo cayó sobre ellos igual que nosotros. Lo mismo que pasó en el día de Pentecostés, pasó ahí en la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que pasó? Un gran viento recio en la casa de Cornelio. Y sobre cada uno de ellos se sentó el fuego del Espíritu Santo. Y después de eso Pedro dijo, yo creo que hay que bautizarlos porque ni siquiera se habían bautizado ni habían aceptado a Jesús. Y ya son llenos del Espíritu Santo. Eso me acuerdo de un viaje de misionero que hicimos hace años a Yamapala, donde mi mamá. Fuimos un grupo y comenzamos a hablar a todo el mundo. Y un gran grupo de jóvenes llegaban a la iglesia, nos seguían por todos lados. Y cuando llegan a la iglesia y estamos orando, se caían en el piso y comienza a hablar en lenguas. Y yo, gloria a Dios, el grupo de jóvenes de esa iglesia ahora están llenos del Espíritu Santo. Y el pastor me acerca, pastor, hágame un favor. Dirige a esos jóvenes para que acepten a Jesús, porque ninguno ha aceptado a Cristo Jesús. Fueron llenos del Espíritu Santo aún antes que aceptaran a Jesús, así como en la casa de Cornelio. Es que el Señor dice, en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre la iglesia. No dice así. Dice, derramaré mi Espíritu sobre la buena gente, sobre lo que me obedece. No, la Escritura dice, derramaré mi Espíritu sobre todo carne. Usted se imagina el día cuando Irán comienza a hablar en lenguas celestiales, cuando los comunistas de Rusia y de Cuba y Venezuela y toda parte comienza a hablar en lenguas. Cuando los gobiernos, los presidentes, los congresistas comienzan a hablar en lenguas, porque Dios ha derramado su Espíritu Santo sobre ellos y ahora están llenos y están conectados de nuevo, seres terrenales y seres celestiales, hermanos. Oh, hermano, qué gran día va a ser eso. Y muchos de nosotros quizás lo vamos a ver, hermanos. Muchos de nosotros vamos a ser testigos de eso, es lo que yo te estuve hablando. Ahora se burlan, ahora se ríen, esos locos, pero espera, cuando Dios hace
lo que Él prometió. Amén. Pongamos de pie, hermanos. Pongamos de pie, hermanos. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Hazlo de nuevo, mi Dios. Derrama su Espíritu Santo. Derrama su Espíritu Santo. Hazlo de nuevo, Señor. Hazlo otra vez. Tal como dijiste, Señor, que en los postreros días derramarás de su Espíritu Santo. La lluvia tardía será mayor que la primera lluvia. Va a ser más grande que el día de Pentecostés. Va a ser más grande que la casa de Cornelio. Porque va a ser sobre toda carne. Toda persona va a experimentar el poder del Espíritu Santo y se le va a abrir el entendimiento. Se va a reconocer, se va a nacer de nuevo y van a venir corriendo a los cristianos. ¿Qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? El Espíritu Santo me ha tocado. Ahora entiendo que necesito la salvación. ¿Qué hago? Aleluya. Tenemos que estar listos, hermanos. Tenemos que estar listos para ese gran día. Ese día tan maravilloso que la palabra nos advierte. Cuando la espada del Espíritu va a pasar sobre toda carne, quitando ese espíritu muerto y dándole espíritu de Dios. Aleluya. Y esas personas van a querer escucharte. Está listo para enseñarlos, está listo para dirigirlos, está listo para orar por ellos, para que reconocen que han sido salvos, está listo para bautizarlos en agua, para que nazcan de nuevo. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor, lo que prometiste Señor, tú lo harás, aleluya. Sharrabakandarabashe, Rusharabaka. Gracias Señor, derrama su Espíritu, derrama su Espíritu sobre todo, Señor. Padre, que su iglesia reconoce y comienza a utilizar esa ciudadanía celestial para pasar allá al tercer cielo contigo y para estar en tu presencia, para estar en comunión contigo, para escucharte, Señor, y estar listo en la revelación, lo que será revelada, Señor, lo que nos será dado, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, lo creemos. Gracias, Señor. Aleluya. Alaba su nombre, hermanos. Alaba el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Hermanos, tú ya has recibido el Espíritu Santo de Dios, pero tenemos que darle libertad, hermanos. Tenemos que tener la libertad del Espíritu Santo. Tú puedes venir aquí a saltar y decir, Señor, yo quiero esa libertad en su Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, la manifestación. Tú ya soplaste en mi vida, ya soplaste en mi ser. Yo soy nueva criatura, soy ciudadano celestial, pero ahora quiero darte la libertad de Espíritu Santo para mover en mi ser, para mover en mi ser. Oh, aleluya, hermanos, ven, 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 ven. Ven, regocíate en la presencia del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esperamos nos acompañen el próximo domingo en Facebook y en YouTube. A las 10:30 de la mañana. Estamos como Iglesia Vida. Nuestro servicio en la Iglesia Vida, domingo A las 10:30 de la mañana. Servicio de oración todos los viernes a las 7:30 p.m. Estudio Bíblico, miércoles 7 de la noche, por Facebook. Estamos ubicados en Metairie, en la 211 de Waldo Street. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo y que Dios te bendiga.